Bueno, vamos a comenzar con esa transmisión que va mucho más allá de una masterclass. En realidad no es una masterclass. A veces cuesta dar nombres a los espacios de compartir. Y sí, estamos al día 12 de mayo y voy a contar esta anécdota mientras estamos llegando y mientras nos estamos instalando. Esa transmisión de Única ha bajado en mí hace unos días con una claridad, bueno, con una alineación absoluta. Y a la hora de elegir el día en que transmitir, fue esa fecha la que fue bien. Y justo ayer, mirando el cielo y también luego leyendo algunas comunicaciones Hola, Tania. Leyendo comunicaciones en Instagram, me di cuenta de que no hay casualidad. Hoy es un día particular. Hoy es un día de celebración, es un día de luna nueva, de luna llena, perdón, y tiene una energía muy específica que si os interesa vais a buscar información. Yo la que he recibido me resonaba mucho con la transmisión de hoy. Y la verdad es que siempre me encanta cuando pasa así, ¿no? Cuando mi intuición guía unas acciones y que a posteriori tengo una lectura de que en el plano más grande, en el macro, pues también, ¿no? Había una coyuntura especial, así que es como un guiño así del universo, o por lo menos así lo veo yo, eso es muy personal. Pero bueno, hoy de nuevo ha sido así. Vale, entonces... Vamos allá, mujeres. Estoy muy contenta, la verdad, de poder transmitir esa masterclass, esa transmisión única. Y como os lo he dicho, bueno, antes de empezar, estoy aquí y aquí, por lo tanto mi mirada va y viene. Lo siento, no es tan directo como si pudiera estar como concentrada en un solo foco, pero bueno, si vierais mi instalación es muy artesanal todavía. Así que espero que ningún aparato se caiga. Bueno, vamos allá. Como os lo decía, Única es otra cosa que una masterclass. Es una transmisión energética, es una invitación a una verdadera activación. Es una invitación a conectar, vivir, experimentar conscientemente e inconscientemente el despertar, la activación o la reactivación de tu camino único, según en qué momento te encuentras tú en tu propio proceso. Y antes de empezar, pues como siempre, me gustaría poder dar un poquito de contexto de por qué esta masterclass, por qué ahora, por qué yo, para quienes no me conocéis o para quienes me descubrís a través de esa masterclass y de esa transmisión. Me llamo Magali, soy terapeuta holística y coach especializada en realización personal, pero más allá de esto, en la creación y la encarnación de una vida de milagro a 360 grados. Soy también mamá de 3 niños, francesa, expatriada en España desde hace más de 25 años y comparto mi vida con Fabián desde hace ya, bueno, casi 30 años. Antes de ser madre, trabajé durante varios años en hostelería de lujo, como terapeuta holística, cerca de personas como de la élite, ¿no? Y desde hace una decena de años, para ser la madre que mis hijos necesitaban, ¿no? Pongo entre comillas porque es una frase que bueno, quien sabe la raíz pues la conoce, pero que luego se ha visto utilizado pues en muchos ámbitos y de muchas formas. Pero en definitiva, para poder acompañar a cada uno de mis hijos lo más cerca posible de quien son por esencia, en el respeto de su propio proceso de desarrollo,
he iniciado un profundo camino de autoconocimiento que me llevó a sumergirme por completo en el trabajo de la sombra, en explorar durante esos 10 años todo lo que era sobre el condicionamiento, sobre am, el- las diferentes heridas emocionales y cómo se manifiestan esas heridas y ese condicionamiento a través de nuestras reacciones automáticas, a través de nuestro piloto automático en todo lo que sean pues nuestras relaciones, nuestra relación al mundo. Y en esa búsqueda de autoconocimiento, pues obviamente crucé, ¿no? Diferentes ámbitos como la neurociencia, como el desarrollo del niño, como la crianza consciente y respetuosa, como la espiritualidad. Pero sobre todo, caminé a través de mi propia experiencia. Y todo lo que hoy en día puedo transmitir sale de ahí, sale de lo que he vivido, he integrado y al final estoy encarnando en ese momento. Soy una mujer de experiencia, soy una mujer de experimentar. Es mi manera de crecer, es mi manera de elevarme, es mi camino único. Y lo que transmito hoy y lo que os voy a transmitir no son nociones, no son aprendizajes o teorías, pero sí que seguramente habréis escuchado o recibido esas nociones anteriormente. Pero os transmito lo que ese conocimiento pasado a través de la materia, de mi cuerpo, de mi vida, he podido atravesar y vivir. Y lo que os transmito de nuevo es lo que hoy en día encarno plenamente. Llenas de estos 10 años de introspección, de trabajo de la sombra, de también acompañar otras mujeres que, como yo, deseaban vivir en paz con sus hijos, deseaban vivir en paz con su maternidad, deseaban finalmente vivir en paz con ellas mismas, terminé por llegar a un punto de estagnación, por así decirlo. Un momento donde la insatisfacción crecía. Y en mi caso, en cómo yo soy, la frustración, la insatisfacción son señales muy potentes. Son como esos, las luces parpadeantes, ¿no? Que me dicen, pues, ah, alerta, ¿no? Se requiere un movimiento, se requiere una transformación, se requiere acceder a ese siguiente nivel evolutivo. Es como la señal de alerta de mi sistema más sabio que me murmura o que me grita según cuánto tiempo tardo en conectar con ese mensaje que me dice si sigues así, estás como estás pasando al lado de tu propia vida. Entonces, a partir de este momento, después de unos 10 años de viajar en las profundidades del ser humano, en esas sombras, en esa vulnerabilidad, decidí explorar el potencial creador. Elegí ir al encuentro del potencial femenino, de experimentar la abundancia, de experimentar la prosperidad, de experimentar nuestro potencial ilimitado. Y así han sido esos últimos 5 años. Esto ha sido mi terreno de juego, mi terreno de experimentación, tan apasionante como lo había sido en su momento el trabajo de la sombra. Pude explorar una gran variedad de técnicas y prácticas, pude explorar y experimentar el potencial de la visualización, las herramientas de transformación energética como puede ser el Ho'oponopono, como puede ser el EFT, que es el tapping. Pude practicar la escritura intuitiva, pude practicar el caminar consciente, el checking. Bueno,
muchísimas prácticas y herramientas que, que despiertan y favorecen ese potencial creador que poseemos todos y todas. Pero sobre todo, y a través de esas experimentaciones, lo que hice es integrar en mí las leyes que rigen la manifestación consciente. Y todo esto, vivido a través de la experimentación, todos estos conceptos, los hice como bajar en la materia, en mi propia travesía, ¿no? En mi propio vivir. Insisto mucho sobre esto de la experimentación, de la integración, porque de alguna forma, sí, esa manera de transmitir no es la que resuena con vosotras, pues sinceramente, con la mano en el corazón y con una claridad y una tranquilidad absoluta, podéis dejar aquí de ver ese vídeo porque no voy a traer información para nutrir o para alimentar el mental que quiere entender, sino que voy a hablar a una parte mucho más energética de vosotras. Entonces, si mi manera de transmitir a través de lo vivido y en resonancia con lo que está en vosotras no resuena, simplemente no podrá tocar esa fibra y por lo tanto no os podrá transformar, no podréis vivir esa transformación. Porque no voy a transmitir teorías, lo que voy a transmitir son la experiencia encarnada, vivida, integrada de mis propios procesos. Y por eso también aquí no vamos a estar recibiendo una masterclass con más información, sino que vais a poder vivir una transmisión energética, una activación. Hola, Mar. Una activación, y mi intención es que sea una activación de vuestro camino único, por resonancia con ese camino único que se activó y se reveló en mí. Entonces, vamos allá. Voy a tomar un poco de agua. Hay algo en vosotras, hay algo en ti. Lo puedes ver como una semilla, como una frecuencia, como un elixir. Ese algo es único. Como tú, solo tú. Aquí y ahora, en este planeta, en este momento preciso de la historia de la humanidad, de la historia de nuestro planeta, y en toda la historia de la humanidad, y en toda la historia del planeta, presente y futuro, como tú, solo tú. Y os invito a parar un instante sobre esta realidad. Porque sí, es fácil de decir, es una frase bonita, pero más allá de las palabras, lo que me gustaría que pudieras sentir es el milagro que es de ser quien eres. Me gustaría que ahora, pudieras percibir que en todo el universo, en lo conocido como en lo desconocido, solo existe un ser vivo portador de esa esencia, de esa alquimia, de este elixir. Ese ser eres tú. Y con ese gran regalo viene una gran responsabilidad.
Porque la otra cara de esa verdad absoluta es que si tú no eliges encarnar plenamente esta esencia única aquí y ahora, nadie más podrá hacerlo jamás. Jamás. Entonces podemos tomar un instante para sentir juntas el potencial de esta verdad. Porque el primer milagro es este. El primer milagro es que la vida eligió encarnarse a través de ti, dotándote de esta esencia absolutamente singular. Y solo esto podría ser suficiente. Si esta verdad resuena profundamente en ti, si estas palabras pueden activar esa parte tan divina, tan preciosa, ese diamante único que tan solo existe en ti, entonces lo que te espera a partir de allí es absolutamente increíble. Esa luz, o sea, esa esencia lo puedes ver como una luz o como una frecuencia, la puedes percibir como una textura, como un sabor, no lo sé, como un color quizás, pero cuando lo habrás tocado o las veces que has tocado con esa parte de ti, aunque sea solo una vez, aunque sea solo un poquito de tiempo, luego es inevitable, se vuelve inevitable que querrás volver y volver otra vez en este espacio en ti, porque de alguna forma no hay, no puede haber nada más en el mundo mundial más satisfactorio, más vibrante, más amoroso que habitar plenamente ese espacio único en ti. Entonces querrás explorar toda la magia que se deviene posible cuando eliges expresar esta esencia en el mundo. Y cuando comparto esto, siempre me emociona, porque esta conexión con mi propia esencia la vivo profundamente. Esta conexión es viva. Esta conexión vibra en cada una de mis células y habita cada rincón, cada instante de mi vida y de mi cotidiano. Y siento que es un regalo inestimable, un honor, un orgullo, sentir que dentro de mí, existe algo tan preciado, que de alguna forma esa esencia única que me habita me ha sido confiada a mí y a nadie más en el mundo, en el universo, en todos los tiempos. Y, y siento que es mi responsabilidad y es la que por lo menos elegí asumir plenamente, que liberar todo aquello que impide o obstaculiza la expresión más pura, más alta, más poderosa de esta esencia en el mundo. Y mis clientas eligieron también asumir plenamente esa responsabilidad y por eso nuestro trabajo juntas es un sin palabra. Y aquí llego a mi segundo punto para hoy. Mi convicción, mi certitud absoluta
de que, ¿sabéis? Esa misión de vida, ese propósito de vida que buscamos, que casi perseguimos, que intentamos definir a través de también, de nuevo, muchas prácticas, ¿no? Pero yo os digo que nuestra misión de vida, nuestro mayor y diría casi único, me atrevo a decir que nuestro único propósito de vida es este, es aquí y ahora ser, poder ser. Simplemente, esencialmente, radicalmente, ser quien eres en esa expresión más expansiva de tu esencia en el mundo. Y lo que yo he podido experimentar desde el inicio de ese año 2025 es que para poder ser plenamente, hola Paula, para poder ser plenamente, enteramente, es necesario agrandar algo esencial en una misma. Podríamos hablar de confianza, pero va más allá. Lo que necesitamos activar y agrandar en nosotras para poder ser plenamente es la fe. La fe que traspasa la confianza, la fe que no depende de lo que vemos. Yo he pasado esos últimos 5 años a, de alguna forma, divertirme, experimentar con la ley de la manifestación, las leyes que rigen la manifestación consciente, y de alguna forma sé que podemos crearnos la vida de nuestros sueños. Sé hasta qué punto somos poderosas creadoras, pero también sé algo, que dependiendo del espacio interior desde el cual estás deseando manifestar, puedes irte por un lado totalmente equivocado, aunque no hay error. Porque a veces, igualmente con las mejores intenciones, con las prácticas más sagradas, con la visión más precisa, aún estamos jugando desde un personaje, desde un rol. Aún estamos respondiendo a unos mecanismos inconscientes de defensa o protección. Aún estamos creando en la materia desde historias que nos estamos contando que responde a una necesidad de protección. El ser humano es maravillosamente complejo, pero en reflejo la vida es absolutamente simple, es maravillosamente sencilla. Y lo que yo he aprendido a través de ese propio camino mío es que es muy fácil, pero muy fácil como que desviarse de su camino único, de disfrazarse un poquitito, de esconderse un poquitito, de negociar un poquitito con nuestra propia verdad. Pero sabéis que ese poquitito os lleva en una dirección muy lejana de lo que sería vuestro camino único y de este propósito de vida que es la plena expresión de vuestra esencia en esta vida. Y cuando he creado el año pasado, al final de año, Elixir, que también fue, ¡pum!, así llegó. El mastermind que proponía ir de la visión a la materialización. Yo sabía que en ese círculo de mujeres, en ese círculo íntimo de mujeres comprometidas con esa visión, esas palabras iban a activar algo en ella, iban a motivar el movimiento, pero sabía sobre todo que lo que iban a necesitar para poder ser, porque al final no es solo cuestión de realizar un objetivo o de materializar una visión, va más allá de todo esto, ¿no? Y por supuesto, ellas han concretizado y han manifestado y han materializado esa visión que tenían, pero
yo sabía que la experiencia iba mucho más allá de esto, porque en un espacio como Elixir, en resonancia con el lugar desde el cual yo abro y sostengo los espacios, hay una especie de puesto al desnudo, ¿no? Y no de una manera de exponerse o de hacerse sufrir buscando, rebuscando donde duele, para nada, sino como una revelación suave, muy poderosa, en resonancia. Porque cuando ese grupo de mujeres se reúnen en ese compromiso hacia su propia visión, la esencia de cada una se revela y se activan entre sí por resonancia, porque es esa vibración que han venido a buscar sin saberlo, porque es esa revelación del camino único de cada una de ellas que sin saberlo han venido a buscar. Y lo que más allá de la manifestación de un propósito o de un objetivo, más allá de todo esto, lo que la vida desea profundamente y de manera imperiosa y urgente es que vuestra esencia única se manifieste plenamente en el mundo. Y por eso, a pesar de que fue el primer mastermind que abrí, me sentí como absolutamente en mi justo y debido lugar. Sabía cuál era la postura, que es la postura que yo llevo en todos los ámbitos de mi vida. Y cada una ha llegado con su visión y lo que cada una ha vivido fue mucho más allá de cualquier proyección. Y bueno, no he venido tanto a hablar de la experiencia en Elixir, pero lo que os quiero transmitir es esto. A pesar de tener la sensación, la impresión de saber exactamente lo que queréis, y esto no es para crear duda, ¿vale? Es como a veces necesitamos decirnos las cosas. A pesar de haberlo sentido, de haberlo tocado casi así físicamente a través de una visualización, a través de un breathwork, a través de una meditación, yo os digo hoy y aquí que volver a vuestra esencia única, poder ser, es vuestra única y verdadera misión de vida y propósito de vida. Y os digo también que desde este espacio es ahí donde vais a manifestar en la materia lo que hubiera parecido impensable desde vuestra mente en algún momento. Es ahí donde la realidad va más allá del sueño. Es ahí donde la realidad y la experiencia humana va más allá de lo que podemos proyectar en algún momento dado, en términos de desarrollo personal, de plenitud, de contribución, de abundancia, de riqueza, de alegría, de gozo, de experiencia humana. Pero esto, y aquí vamos al tercer punto de esa transmisión, esto requiere de un salto hacia lo desconocido, un salto hacia lo desconocido que requiere de esta fe que os hablaba hace un ratito. Y no solo se vale, entre comillas, de esa fe en la vida o de esa fe en el universo. Lo que es requerido aquí es la fe en vuestra esencia, la fe en quien eres profundamente, la fe en lo que tú tienes de único. Y ese salto es un salto a lo desconocido por la simple razón que como tú, solo tú, entonces tu camino único, nadie en el mundo mundial, en ningún tiempo, lo ha recorrido antes que tú. Y ese salto hacia lo desconocido
No es un salto hacia ningún otro sitio, casi un salto hacia adentro. Es un volver. Es un volver a conectar y recibir y es poder captar tu verdad más profunda. Es el verdadero volver a casa. Es ese lazo íntimo con esa parte de ti que no duda jamás, porque es pura expresión de la vida. Y entonces, en co-creación con la vida, entonces llega el camino. Entonces llegan las acciones alineadas. Entonces llegan los caminos. Y en función de quién eres, de tu esencia única, el camino se manifiesta a su manera, a tu manera. Yo os lo he compartido, mi camino de elevación, mi camino de conexión, mi camino de volver a mí, pasa por la experimentación, pasa por probar, equivocarme, probar de nuevo, conseguir algo. Es un camino incondicional donde cualquier cosa que ocurra en mi vida es, em, es un regalo más, es un aprendizaje más, es mi mi propio camino de experimentación pasa por seguir mi alegría, por seguir mi entusiasmo, por agrandar mi corazón. Estoy plenamente conectada con esa vibración del amor incondicional y puedo probar cosas y equivocarme y he aprendido a estar de acuerdo con esto, porque ahora sé que esto es mi camino, es mi forma, es mi propio proceso único. Y estoy de acuerdo por vivir y experimentar todas las tonalidades del ser. Y por eso seguramente viajé durante 10 años en las sombras, en las partes más inconscientes del ser, para luego experimentar todo lo que es como más expansivo, más la creación, porque es así como mi esencia se revela en el mundo, es a través de la experimentación, pero esto es mi verdad, esto es quien soy yo profundamente, pero tu verdad es diferente y es perfecto. Quizás tu camino es el de la pionera, el que se atreve o no tiene otro remedio que decir lo que nadie más ha dicho antes, o el que está aquí para revelar lo que aún no se ha visto. Quizás estás aquí para federar, para crear un movimiento masivo. Quizás estás aquí para sanar, para crear, para magnificar. Quizás eres artista o tejedora de mundos. Quizás eres portadora de una voz específica. Y todo eso es perfecto. Lo que es seguro es que el próximo paso honesto, el próximo paso vivo, vibrante, es ese salto hacia lo desconocido, que en verdad es ese volver a ti, ese volver a tu verdad más profunda. Y aquí podría deciros, si quieres vivir ese salto conmigo, pues reserva una llamada a claridad y vayamos juntas a experimentarlo en Miracle, que es el acompañamiento individual concebido para esto, ¿no? Para activar el ser, encarnar la esencia. O te podría decir hasta el 15 de mayo, aún estás a tiempo de entrar en la segunda edición del Mastermind. O te podría decir mil otras cosas y te las diré más adelante, pero ahora quiero decirte otra cosa. Quiero decirte y quiero que puedas captar que la transformación ya está en marcha, que esta activación que has venido a vivir aquí ya está en marcha, que con mis palabras, con la intención que yo he puesto en presentarme aquí, con la vibración de cada palabra sentida en tu cuerpo, algo ya se está activando. Y, y esto es muy poderoso y esto me emociona mucho porque tengo esa convicción, esa certeza, esa, sí, esa convicción visceral
Y si cada persona, o por lo menos cada vez más personas en este mundo, podían experimentar y vivir ese camino de retorno a su propia verdad, entonces simplemente estaríamos como magnificando la experiencia humana en ese planeta Tierra. Sería como el nacimiento de una humanidad reconciliada. Sería esa armonía en sí misma, en sí mismo, entre nosotros y nosotras y a nuestro alrededor, porque vivir en armonía con quien eres profundamente es automáticamente vivir en armonía con todo lo que hay, con todo lo vivo. Entonces, ahora vamos a tomar unos minutos para respirar profundamente. Vamos a, ay, vamos a dedicar un instante para conectar aún más con esa esencia. Entonces, os invito a simplemente a centraros, te invito a centrarte, a cerrar los ojos para facilitar esa conexión interna, cortando con los estímulos externos y conectando con mi voz. Observar tu respiración, observar tu cuerpo, sin juicio, sin necesidad de cambiar nada. Todo está perfecto. Puedes respirar profundamente, seas acostada, sentada, en movimiento o quieta, no importa. Lo que importa aquí es ese regreso hacia adentro. Te invito a buscar ese punto de alineación en tu cuerpo, ese lugar vivo, tranquilo, silencioso, estable. Ese centro que te conecta con la tierra y con el cielo. Conecta con tu respiración, conecta con tu corazón, conecta con tu presencia. Y recuerda, eres un ser humano vivo, aquí y ahora, en este planeta, en este cuerpo, en este milagro absoluto, flotando en medio del caos. Y dentro de ese milagro exterior, que es la vida, está el milagro interior, el tuyo. Te invito a ir a su encuentro, descendiendo suavemente dentro de ti. Te invito a redescubrir esta luz, esa frecuencia, ese elixir, ese canto único que solo tú llevas. No hay nada que forzar, no hay nada que entender, solo dejarte sentir esta esencia única. Solo desea poder expresarse plenamente, totalmente, desde ahora, para tu mayor bien, para el bien de todos los que amas y para esa co-creación de un mundo donde vivir sea una celebración diaria. Cuando conectes, cuando sientas esa presencia en ti, aunque sea sutil, aunque sea mínima, acéptala. Tal vez en ti sea una imagen, un color, una palabra, un escalofrío, un calor.
en mí es una frecuencia, una vibración que late en cada una de mis células. Es algo innato, eterno, inmutable. No importa la forma, no juzgues nada. Y si lo que viene son pensamientos del cotidiano, preocupaciones o dudas, no pasa nada. Está bien, es perfecto. Confía en ti. Es hora de tener fe. Fe en tu esencia única. Fe en que está ahí. Fe que te habla. Fe que te llama. Fe que desea guiarte. Y lo hará siempre. Sea amable contigo misma, tierna, amorosa. Es un regreso al hogar. Y a veces eso lleva un tiempo. Hemos sido condicionadas a olvidar, a complacer, a responder expectativas externas, a apagarnos para ser amadas. Así que sí, para algunas y en algún momento el camino es un poco más largo y la duda un poco más presente. Pero para otras, este momento aquí y ahora quizás sea la evidencia reencontrada. Y en ambos casos es maravilloso. Así que pide ser guiada. Ábrete a esa guía. Permítete recibirla en la forma que ella elija. Es tu camino único. Te invito a tomar ese compromiso contigo misma o a reactualizar ese compromiso contigo misma. El de acercarte cada día un poco más a esa vibración única, a esa parte de ti que sabe, que ama, que crea. Yo te doy las gracias por tu presencia, por tu escucha, por tu entrega. Eres el milagro. Eres la respuesta. Eres la frecuencia que estabas buscando. Y de poquito a poco, de poquito a poco, cuando sientas que esta activación esté completa, te invito a volver a tu respiración, a la vida, circulando abundantemente en ti y a través de ti. Te invito a conectar con tu cuerpo, con este momento aquí y ahora. Y de poquito a poco podrás abrir los ojos. Así es, mujeres, lo que siento profundamente, que volver a nosotras es es nuestro mayor propósito y que desde ahí todo se vuelve posible, que desde ahí las relaciones se apaciguan por completo, que desde ahí la abundancia es nuestro estado natural, que desde ahí la sanación no solo ocurre en el momento presente, sino que además gozando aquí y ahora estamos sanando toda nuestra historia, toda nuestra línea del tiempo, todo nuestro lineaje, que desde ahí podemos sentir esa plenitud y esa paz que es el espacio donde por naturaleza hemos de estar. Y siento que
ese camino es el más suave, el más rápido, el más eficaz, el más amable. Y es el camino que os deseo de todo corazón, de todo mi corazón. Entonces ahora sí, como parte de mi esencia se expresa también a través de mis servicios. Ahora sí, os invito, te invito. Si sientes el llamado a conectar conmigo en la profundidad de un espacio individual, entonces Miracle está aquí para ti. Empezamos con una llamada a claridad y sentimos juntas si es el momento, si es el formato, si soy la persona y ya. Y si sientes que lo que deseas en este momento es unirte en un grupo íntimo de mujeres comprometidas con su propia visión, si lo que deseas experimentar es el potencial del colectivo y la profundidad de un corazón a corazón, entonces Elixir es tuyo y es ahora. Las puertas se cierran el 15 de mayo y volverán a abrir a partir de septiembre. Y si lo que buscas o si lo que sientes justo para ti en este momento es una chispa cotidiana, un soplo de inspiración, un recuerdo vivo de tu propio milagro, entonces estamos aquí juntas en Instagram. A partir del 15 de mayo, cuando se cierran las inscripciones de Elixir, traeré algo nuevo también aquí en Instagram. Os hablaré de esto en esos días. Pero mi deseo es poder, poder ser y disponible para que quien resuene con mi propio camino único pueda acceder a esa frecuencia energética. No se trata de mí, se trata de lo que emana de mí. No se trata de yo como humana en mi propia historia, en mi propio cotidiano. Se trata de mi experiencia, de mi experimentación y la vibración, la frecuencia vibracional que yo habito. Entonces, ¿tenéis algunas preguntas, dudas? Es el momento. Voy a mirar. Y antes de esto os quiero decir que cada paso hacia vuestra esencia es un acelerador. Es como cada vez que abrimos un poquito más el espacio interno, cada vez que liberamos un poquito más el espacio interno, entonces, aún sea un poquito, el flujo de quien eres por naturaleza circula con más facilidad. El flujo circula y entonces llega mayor claridad, llega mayor intuición, llega mayor felicidad, llega abundancia, llega la vida. Y todo esto se retroalimenta y todo eso se amplifica. Entonces, sí, a veces, según en qué momento de tu camino te encuentras, admitimos que si llegas a ese directo y nunca antes habías sentido tu esencia única, puede ser que te parezca una enorme montaña liberar el paso para la expresión plena de tu esencia en el mundo. Puede parecerte que hay como muchas capas y mucho peso por encima de esa semilla, de esa frecuencia, de ese elixir. Pero acuérdate que nunca partes de cero. Tu esencia única siempre ha estado aquí y de alguna forma inconsciente siempre te ha estado guiando también. Entonces, si hoy te encuentras en ese borde del camino y te parece un poquito borroso, un poco incierto, un poco complicado, tienes dos posibilidades siempre. La de darte la vuelta y hacer como si nada y seguir con tu vida.
o la de elevar tu punto de mirada, elevar tu nivel de conciencia y observar que siempre has estado guiada, que cualquier camino, cualquier paso con esa intención de llegar hacia tu esencia es el correcto. Y que si observas a tu alrededor, hay personas que han recorrido su propio camino y que por ese simple hecho pueden sostener tus primeros pasos. Y vivir esos pasos acompañado, acompañada, lo cambia todo, sinceramente, porque es como conectarse, es como saltar de nivel directamente, pudiendo reactivar todo lo que ya es verdad en ti por resonancia con la otra persona que ella o yo, por ejemplo, que esto ya está despierto en mí. Y si ya has caminado mucho, si ya has recorrido un largo proceso de autoconocimiento, de crecimiento personal, espiritual, pero quizás te encuentras en este punto en el que yo me he encontrado hace poquito, de ese nivel de estagnación, no sé si es la palabra correcta, pero ese nivel donde para mí fue la insatisfacción, fue la frustración, había algo ahí. Si sientes también esa llamada, no te juzgues, no te juzgues de, he aprendido tanto, nunca voy a estar satisfecha o al final no importa lo que hago, siempre me encuentro en ese mismo punto, estás de nuevo frente a esa decisión. Puedes darte la vuelta e ignorar esas señales y seguir con lo que tienes hasta ahora, que seguramente es maravilloso, o puedes comprometerte contigo misma y decir, pues es el momento de ese siguiente nivel de conciencia y ese siguiente nivel de expresar quién soy en el mundo. Es de por vida. Yo lo veo, lo vivo. Es lo que vivo yo también en ese año 2025, donde siento que trabajo de la sombra, expansión, sanación, integración, manifestación, es como que todas esas etiquetas que finalmente tienen un mismo propósito, las fronteras entre esas etiquetas simplemente se están diluyendo y se están diluyendo y hay un único propósito, es conectar siempre más y mejor con mi esencia única y permitir esa expresión. Es ser humilde a ese nivel de decir, yo no sé, pero hay algo en mí que sí sabe. Entonces, hoy mi esencia puede irradiar a ese nivel y está creciendo y me da una profunda alegría poder invitarte a que sientas lo mismo en tu forma única, en tu camino único. Bueno, eso es todo para hoy. No sé si tenéis alguna palabra o si queréis simplemente decirme cómo os sentís después de esto. Voy a estar viendo aquí en Zoom. He bebido toda el agua, es tiempo de irme. Vale, bueno, me voy a quedar en la grabación de Zoom, ya que en Instagram me despido. Muchísimas gracias por estar aquí y me encantará leeros en comentario de qué habéis podido experimentar con esa transmisión, cómo os habéis podido sentir, qué se ha revelado para ti, qué te llevas. Y nada, seguimos. Un abrazo muy grande.